Gabón, bienvenidas Gabón. un domingo más a Tasunak eta Keriak. ¿Qué tal estás, Irene? Estoy bien, miren, estamos acostumbrándonos a estos cascos de gamer. Veo que tú también te acostumbras al nuevo audio. Al nuevo audio. He traído aquí a mi primo. Hola, Ander. Hola, Buenas noches. Está aquí Ander Martín, que también sabe mucho de la lengua y nos va a dar sus aportaciones. Es más que nada porque yo no sabía de qué hablar. Hoy no estaba muy inspirada y le he dicho, oye, ¿quieres hablar? Y él tenía como mucho que decir sobre los registros. No sé, Ya veremos. ya veremos. Luego nos hablará de los registros. Está muy bien porque hay que renovar un poco las voces del podcast, hay que renovar las ideas. Está bien que traigamos a otras personas. Claro, no vamos a ser siempre chicas, ¿no? Sobre no todo, predominen. Y siempre tan pedantes como nosotras. Claro, hemos traído aquí a un ingeniero industrial para que nos hable un poco más de un lado más pues mecánico, matemático. De la lengua. Muy bien. No lo creo. No, No creo que sea algo así. Pero Ya. bueno, seré la cuota. La cuota. Será La cuota masculina. La cuota masculina. Pensaba que la cuota, en plan, seré proseneta, seré la cuota. Sí, No sabía lo que significaba. He pensado que debía ser algo en ingeniería o así. Ya, alguna fuerza. Pues me parece muy bien que hayas renovado un poco el repertorio, miren. Y antes de dejar paso al nuevo repertorio de voces que tenemos hoy en el podcast, ¿qué te parece si te cuento un poco lo que yo he estado mirando? Tengo muchas ganas de que me cuentes. Muy bien. Pues sin más dilación. Qué bien esta música, hace mucho que no la oía. Sí, como la última vez nos pusimos un poco como temáticas con la música, con la del café, sí. Pues hoy no es muy temática la música, aunque bueno, es una música que te puede sugerir varias cosas y te puede sugerir, por ejemplo, algo nuevo. Miren, voy a decir una palabra, Yander, y me vais a decir a ver qué os trae. A ver, Irene va a decir una palabra. La palabra es Pazosformel. ¿Pazosfor? No lo puedo pronunciar. Pazosformel. Pero, a ver, cuéntame un poquito, ¿qué es eso? Sí, Pazosformel es una palabra en alemán que un historiador del arte, Avi Warburg, inventó. Sí. Y es en realidad una teoría. Entonces yo me encontré con esta palabra y dije, esto parece que tiene una etimología interesante y parece que quiere decirme algo interesante, ¿no? ¿Cómo me gusta la etimología? Sí, a mí también, por eso. Te sugiere cosas, ¿no? Y bueno, Pazosformel es, básicamente viene etimológicamente de pazos, que es el empleo de recursos o temas destinados a emocionar fuertemente al lector o espectador, o sea, relacionado bastante con las emociones y relacionado de alguna manera con la espontaneidad, el movimiento, la inestabilidad, ese tipo de como características. Está el ethos y el pathos. Exactamente. Y patético, por ejemplo, que tiene un significado muy diferente ahora, que viene de pazos, pero en realidad significa que afecta a las emociones. Patético, no tanto ridículo, por así decirlo, ¿no? Ah. Y luego la etimología también tiene como, parece que nos está diciendo que es una lógica del timo. En plan, que te cuento este cuento de esta palabra, pero allá cuidaos. Del étimo. ¿No? Etimología. Y la segunda parte de la palabra es fórmula, ¿no? Pazosformel. Y fórmula, pues ya sabéis lo que es una fórmula. Ander seguro que lo sabe. Ander sabrá bastante de lo que es una fórmula. Exactamente. Va a ser un compromiso. Y entonces las fórmulas están más bien relacionadas con algo más como estereotipado, ¿no? Algo fijo, algo de repetición, no tanto como el pazos, que es todo lo contrario. Y no son palabras mías, esto lo he leído en un artículo, ¿vale? Pero un poco, esto me sugiere a mí que la palabra pazosformel
es un poco contradictoria de alguna manera, ¿no? Tiene dentro dos cosas un poco... Tasuna ketakeriak. Tasuna ketakeriak, exactamente. Y entonces esta palabra se refiere, no tiene definición, Warburg nunca le dio definición, pero básicamente es una teoría que busca figuras con posiciones similares a lo largo de la historia del arte. O sea, son como temas recurrentes que vuelven y vuelven y vuelven en diferentes momentos de la historia y en particular en el arte, ¿no? Y está relacionado con otro término que introdujo un antropólogo, pero que luego adoptó Warburg, que es Nachleben, que significa supervivencia. Y entonces, con esto, básicamente, a lo que se refiere es a que hay él tiene una concepción del tiempo histórico que es más bien circular, como el eterno retorno de Nietzsche, ¿no? Que no es en plan algo lineal que va avanzando, sino que algo vuelve y vuelve y vuelve. Igual hay figuras que en el arte vuelven y vuelven en varias ocasiones. Claro. Y entonces eso, esta es un poco la idea. Y, por ejemplo, el Renacimiento, ¿no? Incorpora bastantes ideas del arte antiguo, de la antigüedad, y eso sería como un Nachleben o un Pathos Formel, por así decirlo, un ejemplo de esto. Claro. Y Una obra importante de Warburg es como su enciclopedia que hizo con imágenes. Y relaciona imágenes, pues eso, en vez de poner cronológicamente en la historia, pues estatuas o cuadros de una época y luego de otra y luego de otra, pues las pone más bien por similitud o pues eso, por lo que tú dices que se repiten varias cosas, fenómenos. Fenómenos. Fenómeno. y eso, y es interesante. sí, es interesante. También tengo que decir que era un millonario que tenía una biblioteca enorme y se lo pudo permitir. Pero Claro, no voy a criticarle, solamente lo comento. pero bueno, al final eso también es como mucho en la historia, al final, ¿no? En la historia del arte eso es bastante común, en realidad, Sí. está relacionado con los bienes económicos y tal. Bueno, pues así es. Entonces Warburg, pues esto es lo que introdujo él, y se fijó, por ejemplo, en la estructura facial, o sea, cómo pintaban la cara, por ejemplo, también los movimientos, etcétera, pero cómo pintaban la cara en diferentes momentos de la historia y cómo una manera de pintar la cara recurría. También cómo recurrían un poco como el lenguaje corporal que aparecían en las obras, ¿no? Entonces, es un poco en cualquier momento de la historia, si ves a un cuerpo así como encorvado, como con cara de triste y así, pues te sugiere un sentimiento de tristeza y eso siempre es así. Y esto es interesante porque algo similar, de alguna manera, fue propuesto por Darwin, por Charles Darwin. Y Darwin tiene un libro que se llama La expresión de las emociones en los hombres y en los animales y compara cómo las caras, las expresiones faciales de tristeza, por ejemplo, en los humanos, se parecen a las de tristeza en los ratones. Cosas que no te hubieras imaginado, pero que el tipo de movimientos de los ojos, cómo colocas la cara, se parece, ¿no? Y que esto es algo que se ha conservado en la evolución de las especies. Y entonces, recientemente ha habido una mujer que ha propuesto que los objetivos del Pathos Formel se parecen a los de Darwin, en el sentido de que pretenden ambos entender como el origen y la causa de las formas figurativas y la existencia o no de una ley que guía el almacenamiento de las formas en la memoria y cómo esto reemerge, ¿no? Cómo las formas van reemergiendo una y otra vez. Y entonces esto me pareció interesante. Tenías que meter a Darwin, ¿eh? Si no, no te quedabas a gusto. Claro, pero porque al final es interesante cómo el mismo tipo de idea ha surgido de dos cosas completamente diferentes y de dos maneras completamente diferentes, ¿no? Entonces, hay como una explicación biológica de este Pathos Formel y es que al final hay expresiones y gestos que son como el estrato más profundo de la comunicación y que están como siempre reapareciendo porque se han quedado ahí, porque realmente te permiten relacionarte con el ambiente de manera, pues eso, ¿no? Como para entenderlo bien, para adaptarte bien a él. Y entonces hay una frase de este artículo que estaba leyendo que me ha gustado bastante, y que es: la fascinación que produce la semejanza entre dos imágenes es un sentimiento inarticulado y misterioso. Y yo estoy muy de acuerdo con esto. Yo, en plan, a mí siempre me han llamado mucha atención las estructuras que se repiten en la naturaleza. Por ejemplo, las neuronas y así, ¿no? Que se van El como brócoli. representando. El brócoli, ¿no? Sí, eso. Tengo otro ejemplo, el brócoli, que se parece a un árbol o se parece al cerebro también. Y las neuronas que se parecen a las raíces de un árbol.
la cóclea, por ejemplo, que es el órgano este de la audición, Sí. que es como un caracol. Me flipan las formas espirales en la naturaleza. Es que es la O hostia. sea, sois es la unos hostia. drogadictos los dos. Os gusta lo fractal y las No, espirales. pero cuando di dibujo técnico, todas esas formas que vimos, cuando nos las pusieron en la, digamos, en la naturaleza o en nuestro alrededor, cómo las encontrábamos, pues ahí va, hostia, si esto está ahí. Y está Está ahí y poco se habla, pero está ahí. Poco se habla. En el siguiente episodio podemos hablar todo sobre esto. Eso. Y una cosa interesante de este caracol que dices, ¿no? Las formas espirales en la naturaleza, es lo que se llama el número áureo, ¿no? Que es así como algo místico, Claro, la proporción. la proporción áurea, y que es un número irracional, o sea que tiene decimales infinitos, y se representa por la letra griega phi, y os voy a decir cómo son los números que lo componen. 1,618033988749894. ¿Es correcto, Ander? Lo es. Bueno, Wikipedia así lo dice. Pues lo de las espirales, yo cuando fui a Francia y estuve con el Richie, ese señor hippie Uh-huh. que tocaba en la calle cuando era joven y se había tomado muchas drogas, me dijo que él como que me aceptó porque yo había puesto que había estudiado física. Y entonces él me empezó a hablar ya de las espirales directamente. Y me decía que soñaba con espirales, no sé qué, y que las espirales todo, que las espirales lo otro. Era un iluminado por el número áureo, por la luz Era del un número iluminado, áureo. sí. Sí. Y en plan, esta proporción es una proporción, ¿no? Se descubrió en la antigüedad y básicamente bueno, el número áureo surge de la división en dos de un segmento que guarda las siguientes proporciones. O sea, imagínate, ¿no? Tienes un segmento y lo divides en A y B. Pues la longitud total de A más B es al segmento más largo A, como A es al segmento más corto B. Y bueno, esto lo podríamos poner como foto del podcast porque igual es difícil de entender solamente hablando. A mí no me queda claro, solamente Sí, yo escuchando. necesito imágenes. Yo lo quiero ver. Sí, y ese es el número áureo. Y se encuentra por ejemplo, en el caparazón del caracol, ¿no? Lo que os he dicho, y supongo que también en la cóclea. Entonces, se encuentra en la distancia entre el ombligo y la planta de los pies de una persona respecto a su altura total. También... Aunque eso sí eres perfecto, ¿no? Porque aquí hay gente bajita, gente monstruosamente alta. Pero claro, la gente bajita tiene las piernas más cortas y el ombligo más bajo también. Ah, pero yo tengo los pies demasiado grandes para mi tamaño. Pues la No me próxima puedo vez dormir de pie. puedes medir a ver si tú también tienes el número áureo o no. Vale. Lo podemos hacer. Y también está en la cantidad de pétalos de las flores y en la disposición de las hojas de las alcachofas. Esto es importante. Ah, mira. Sí. Y esto luego he estado divagando un poco más y me ha llevado un poco a la geometría de la naturaleza en general. Muy vagas, ¿eh? Muy bien, Irene. Y yo tengo un poco, a mí me provoca... Ahora esto lo vas a unir todo con el café, ¿no? Del otro programa, de Sí, alguna seguro que los manera. granos del café de alguna manera tienen el número áureo dentro. Seguro. Y yo tengo una cosa que se llama, bueno, se llama, no sé si lo tengo, pero creo que tengo una cosa que se llama tripofobia, que es He como escuchado hablar sobre eso. ¿Qué es? miedo o como asco, repulsión al mirar figuras geométricas como muy pequeñitas, ¿sabes? Y que están todas juntas y recogidas. Ya sabí. Sí, me lo Es normal. contó Xavi y debe ser algo muy común, ¿eh? Es Me lo súper explicó él. común. Ah, lo de los redonditos. Sí, lo de los puntitos. Ah, sí, ya sí. me lo explicó a mí también. Eso. ¿Quién es, Irene? Me parece la fobia más estúpida del mundo, tío. Bueno. Miren, las fobias no son estúpidas porque no hay razón en las fobias. O sea, Entiendo que tengas miedo a las abejas, que sé que tienes un poco. eso sí, en las Eso lo avispas. entiendo. Es Que que las también- colmenas son tripofóbicas de esas. O sea, tú Claro. miras la colmena. Ah, tu miedo a las abejas viene de esta tripofobia. No creo. Yo creo que viene de otras cosas. Pero hoy voy a hablar de dos de mis fobias y están relacionadas de alguna manera. Eso, vamos a sincerarnos. Esto es también el psicólogo. Los oyentes, si tenéis algún problema, nos podéis llamar porque nos estamos quedando sin temas y podremos hablar de vuestros problemas. Que igual los compartimos y también son los nuestros. Exacto. Los vuestros. Claro. Muy probable. Porque como este que tú dices, pues todo se repite, ¿no? Entonces, pues eso. Yo animaría a todas las personas que les parece un poco repulsiva estas cositas, bueno, que tienen un poco de tripofobia de alguna manera, que lo comenten y así yo no me sentiré tan sola. Y bueno, entonces, eso, ¿no? Que tripo en griego significa perforación, como agujerito, y fobia, pues fobia, ¿no?
Y eso es la tripofobia. Entonces, por ejemplo, un panal de abejas, ¿no? Entonces, tiene algo de relación con estos patrones así constantes geométricos que hay en la naturaleza. Y ¿El a mí suelo de tanto, Donosti te da tripofobia? patrones geométricos en la naturaleza, uno de Donosti. El suelo de Donosti. Ah, el suelo de Donosti. No, es que es demasiado grande. Tiene que ser muy Tiene que ser más pequeñito. pequeñito. ¿Lo has visto desde muy lejos? Desde el Google Earth, Bueno, no sé si se verá, pero podría mirarlo, lo descubriré. Pero la cosa es que parece que se relaciona con como un miedo que teníamos de los hongos y de las cosas así venenosas que a veces se distribuyen así un poco en la naturaleza. Pero bueno, los panales de abejas. Entonces ya, como he seguido divagando y me he seguido yendo por ahí, pues he llegado a las abejas. Y bueno, pues resulta... divagando, Sí, vagando, divagando, vagando, sí, divagando, vagando. Bueno, resulta que 100 años antes de Cristo, ¿vale? Marcus Vale. Terentius Varro, que era un intelectual romano que escribió sobre la agricultura y que era apicultor, llegó a la conclusión de que la forma hexagonal que tienen los panales de abeja se debía a que era la estructura que permitía construir celdillas con mayor espacio, o sea, que permitieran que hubiera más volumen dentro, usando la menor cantidad de material. Y esto 100 años antes de Cristo lo pensó un hombre. Bien, pues luego, siglos más tarde, Papus de Alejandría postuló lo que es la conjetura del panal, y que es en realidad lo mismo, pero dicho de otra manera, que es si dividimos una superficie dada en secciones de igual área, resulta ser la división en hexágonos la que lo hace con menor perímetro. Y luego, en 1999, o sea, hace nada, por fin se demostró a través de un teorema esta conjetura. Thomas Hales lo hizo. Y entonces, he leído un artículo en Naucas, que es un sitio de divulgación científica, y he cogido este tipo de reflexiones, como estas cosas históricas, y es muy interesante porque las colmenas tienen estos hexágonos y se construyen como en dos capas. Una mira a un lado y la otra al otro, ¿no? Y el material de la base, que está entre las dos, es común a las dos. Así utilizan todavía menos Sí, tela. Y, claro. Son entonces, súper eco-friendly. claro, a tope. Y entonces, el fondo de esa celdilla se construye con 3 rombos, ¿vale? Y un astrónomo italiano, Maraldi, midió los ángulos que formaban estos rombos y determinó que eran 109 grados 28 minutos y 70 grados 32 minutos, ¿vale? Y un Siempre es matemático, así, ¿no? sí, siempre. Y un Buah, es matemático, increíble. Koning, dijo que los ángulos que debían tener los rombos de la base de una celdilla para que estos pudieran almacenar el mayor volumen posible era casi 109 con 26 minutos y 70 con 34. Pero la diferencia entre esas dos resulta que no era una diferencia de verdad, sino que era porque las tablas logarítmicas que tenía que utilizar en ese momento estaban mal. Entonces, al final resulta que literalmente los ángulos de los rombos en los panales de abejas son exactamente la mejor manera que hay de guardar más volumen, básicamente, de miel en este caso, ¿no? Y hemos mencionado en varios programas ya las abejas. Igual hay que hacer un especial abejas porque es que tienen mucho misterio. Sí, igual ya hemos dicho todo lo que había que decir de ellas, pero sí. Ah, no hemos hablado de cómo bailan para comunicarse. Eso tendríamos que hablar. Solo hemos hablado de eso, Irene. ¿Ah, sí? Quiero decir yo que había escuchado sobre eso en algún Claro, lado. es que es lo único que hemos dicho Ah, de las abejas. hace 2 Pero estos. entonces las abejas van y se ponen a construir y dicen, bueno, échale un poquito así, un poco para allá, un poco para acá, y a ojo de buen cubero, pero es que son muy listas, porque ¿cómo lo hacen así, tío? No sé. Pero hay un truco, porque resulta que la Tienen razón compás. sí, la razón no es que las abejas sean matemáticas ni ingenieras como Ander, sino que las abejas en realidad construyen celdas que son circulares, ¿vale? Pero como las construyen con una cera, esta cera, y las tienen que calentar la cera esta se calienta para hacer las celdas, entonces la cera se convierte como en semilíquido y el semilíquido tiene unas propiedades físicas, por lo visto, que cuando tú creas una celda así de un semilíquido aislada, se queda redonda, pero cuando la juntas con otras muchas, se convierten en hexágonos. O sea, Ya. los bordes que se tocan con las otras son hexagonales, básicamente. Qué guapo. Y esto, por lo visto, también pasa con las pompas de jabón, que una es redonda, pero que luego si juntas muchas, empiezan a formar como polígonos y tal. Es verdad. Y ya está. Y ahora tengo que decir una cosa en defensa de las abejas,
y en el ataque de las avispas, y es Ay, que avispa. las avispas también construyen celdillas, pero como las crean con materiales sólidos y no con cera creada por ellas mismas, son circulares en vez de hexagonales y ya no respetan la geometría de la Y no naturaleza. mola tanto. Fuck avispas, go abejas. Eso es. Muy bien. Con eso nos quedamos, moraleja. Y con eso pues ya os he contado mis vagaciones del día. Muy bien. Pues muy interesante, muchas gracias por tu aportación. Muchas Yo gracias creo por que las ahora, vuestras. yo creo que ahora le voy a decir a Ander que ¿te apetece ahora entrar así con tus cosas? Sí, Venga, podemos. vamos a... Os pongo una Sí, pon mi música. canción Sí. y le damos. Perdón, es que tenemos el YouTube y nos pone anuncios, entonces Ya, eso está podemos feo. poner las canciones cuando queremos. Fuck YouTube, fuck avispas, go abejas. Muy bien. I got lots of problems. Female trouble. Bueno. Muy bien. Pues ahora vamos a hablar sobre los registros de la lengua. Es un tema que a Ander pues le interesa mucho, parece ser. Pues es lo que se nos Pinta de ocurrió ser mientras importante. comíamos. Sí, También conocidas como variantes sociales de la lengua. Ahora entenderéis por qué son variantes sociales cuando sí, explique de qué depende. yo ya lo entiendo. Bueno, sí, tampoco tiene mucha complicación. Bueno, os voy a definir lo que son los registros de la lengua y luego ya tiramos. Muy bien. Los registros son la variedad de la lengua que cada emisor selecciona con la intención de adaptarse a la situación comunicativa. Ujú. Pues eso, que depende de la situación, el emisor decide cómo habla. Es un poco, permíteme que vuelva a lo que acabo de decir, es un poco como las burbujas, que son redondas cuando están solas, pero cuando están con otras son más poligonal, como polígonos y como Menudas hexágonos, metáforas. ¿sabes? Es lo mismo. En realidad es que la naturaleza, la lengua, todo esto es igual. Los registros están llenos de prejuicios, ¿no? Porque es como dices, bueno, estoy en esta situación, estoy con esta persona, tengo que hablar de esta manera. Claro. Totalmente. Y si no entiendes eso, pues te has perdido en la sociedad. Claro, Todo consiste en entender la situación. Porque los registros dependen, según lo que he leído hoy, del nivel socioeconómico del hablante, la edad, la actividad profesional y el grado de instrucción recibida. Que yo creo que esto se queda corto porque, en mi humilde opinión, depende de muchas más cosas, o sea, de todo el entorno, del día que has tenido, de cómo te comunicas, si por Zoom, Skype, WhatsApp, claro. presencialmente. Muy de Sí. acuerdo. Luego también, si hablamos en euskera, sin querer estamos hablando de usted, porque tú para nosotros es usted y es tú. Es verdad. O sea, al cambiar de lengua de repente cambiamos de registro ahí también. O si me habla Incluso una gente... en general, cuando cambiamos de idioma, yo muchas veces he oído que tengo diferentes personalidades en diferentes idiomas, entonces utilizo diferentes registros cuando hablo en diferentes lenguas, aunque sea yo la misma persona. Claro, Ujú. yo en francés solo sé decir insultos. Eso, en euskera tampoco. Ya. En euskera no, en francés solo sé decir insultos, ta gueule, toi, putain. Vale, que eso lo sabes, Sí, vale. Para compensar el euskera. claro. Entonces, lo que decía, que para mí registros existen tantos como situaciones se pueden dar, que son infinitas. Muy de acuerdo. Pero bueno, he encontrado una clasificación de los registros y ya que estamos habrá que clasificarlos un poco Muy bien. para que nos podamos encuadrar para ordenarnos un poco en la mente. Es que ya veis que es muy ingeniero, le gusta clasificar tablas y seleccionar. Vamos a ver qué nos cuenta. Entonces, en una primera clasificación los podemos dividir entre el registro formal y el no formal. Hasta aquí fácil, ¿no? O sea, lo lógico, o sea, lo que yo creo que a todos se nos podía haber ocurrido hasta ahora. Sí,
Y dentro del formal tenemos el estándar y el culto. El estándar viene a ser un poco lo que se puede utilizar en televisión, en un aula de clase universitaria, por ejemplo. Sí. Y el culto pues ya tiene pues, un léxico más rico, una sintaxis Muy rico. muy ordenada, una pronunciación muy correcta y ese tipo de... El registro oculto es el que usamos aquí en el podcast. No, Bueno, no bueno, lo creo. yo discreparía, pero se me ha ocurrido que, a ver si ¿vosotros creéis que hay registros también en el lenguaje corporal? O sea, ¿vosotros creéis que puedes gesticular de manera más educada o menos educada? ¿O Totalmente, creéis que lo hacemos? totalmente. Pues no sé, tío, porque me he dado cuenta últimamente que cuando hablo sola, encima ahora con mascarilla, soy más propensa a hablar sola porque no se nota Todos. que hablo sola por la calle. Me doy cuenta que gesticulo y digo, pero ¿qué forma de adaptarme a la situación es esta? No hace falta que gesticule porque es que yo no me estoy viendo a mí misma, pero de repente me veo con la mano moviéndome y digo, no, esto no. Si quieres hablar así un poco bajo y eso, vale, con la mano no hace falta. Entonces, esa mano es la que uso pues cuando hablo con gente y cuando hablo con... O sea, yo creo que siempre tengo gestos parecidos. Es verdad que si estoy con alguien así como muy serio, alguna directora de no sé qué, pues igual tengo la espalda un poco más recta, ¿no? Porque si no, Y te con cortas la un chepa que poco, llevo... no sé, como yo me veo a mí misma, bueno, no me veo a mí misma, pero me imagino a mí misma cuando tengo reuniones ahora de Zoom, que como tenemos ahora, con vosotros no, con vosotros gesticulo y me río y así, porque nos estamos viendo ahora mismo por la cámara, qué pena que vosotros no, pero cuando estoy con reuniones más serias, yo soy una esfinge así, estoy así, todo quieta. Así, ¿eh? La gesticulación está más ligada a un ámbito no formal. Ya. Ujú. Luego también el territorio, ¿no? Porque los italianos no paran de hacer ese gesto y tal. Eso es. Y luego hay gestos que en culturas diferentes tienen significados completamente diferentes. Entonces ahí sí que tienes que tener mucho cuidado. Es verdad, cuidado con eso. El saber adaptarse al contexto. Muy bien. ¿Qué más nos Lo que cuentas? tienen ganados los que dicen saber estar, los que tienen un buen saber estar. No, luego pasaría al no formal, donde también tendríamos otras dos clasificaciones, que sería el registro coloquial, donde pues la corrección gramatical tampoco tiene tanta importancia, se utilizan muletillas, que no son muletas para una persona pequeñita, digo, para un cojo, sino que Qué gracioso, tío. Es que... creo que podéis entender Gracias. lo que son unas muletillas, como un pues eso, ¿no? Eso puede ser De una hecho, Irene, En pues no era tu plan, muletilla. ¿qué? un va en euskera. Pues no era tu muletilla. Yo me acuerdo que tú tenías una muletilla cuando hacíamos orales en Gazte. ¿Ah, sí? ¿No era entonces? Entonces, vale, sí, tú decías entonces. Pues eso es una muletilla propia de un registro coloquial, no de una presentación de gaste, Ya. pero bueno, hasta el bachillerato pasaba, incluso en la uni también pasa. Así que lo que no pasa es nada, porque Porque es así. nada pasa. Y bueno, después del coloquial, que es un poco lo que os he comentado, tendríamos el vulgar. A ese, a mí me gusta el vulgar. El vulgar, El que que ya Miriam es habla en francés. la pobreza, eso es. El francés es un poco Bueno, mi vulgar. francés, mi español, un poco mi todo. No, mira, Oraciones estás sin mejorando, terminar, estás creciendo. Sí. propio del registro vulgar, pues oraciones sin terminar, uso incorrecto de la gramática, pobreza léxica y pues, un Bueno, poco eso. pero eso es un poco, cuidado, uso incorrecto de la gramática. Pero yo la otra vez hablé de las figuras lingüísticas y hay una que no sé ni cómo se llama, que es cambiar un poco el orden, ¿no? Que a veces yo hago eso, cambiar el orden, y puede parecer que gramaticalmente está mal, pero poéticamente es una delicia. O sea, cuando usamos mal la lengua, a veces no es mal, es usarla con creatividad. Y puede que me digas que hablo vulgarmente, pero realmente igual soy el Rimbo de Donosti. Pero no podemos, o sea, yo creo que no debemos juzgar el registro vulgar, es uno más y tiene su ámbito de uso. Bueno, pues estoy muy de acuerdo, bueno, con todo en realidad, pero Paz, mi leí, amor. justo me acabo de acordar porque fue justo aquí, leí un libro y lo tengo aquí, entonces si lo puedo sacar, pero Sí, sí,
Sí, necesitamos hoy un título del libro, que no hemos mencionado nada del libro. Di. El libro este se llama ¿Qué coños? ¿Vale? Y Oye, son como... igual no es Igual YouTube adecuado lo para... censura, pero o qué coño, o qué coños, creo. Son como 5 pequeños relatos sobre mujeres en realidad. Y aunque el autor es un hombre, pero bueno, el caso es que uno de ellos es todo escrito como en lenguaje vulgar completamente. O sea, está mal gramáticamente, utiliza constantemente muletillas, pero vulgares, ¿sabes? Está mal escrito. Y eso es un relato corto, entre comillas, culto. Entonces, sí que hay un poco como de permeabilidad entre diferentes registros o como que al final el registro es tan poderoso y tiene tanta fuerza que si lo utilizas en un contexto que no es el suyo, pues das un mensaje que si no, no podrías dar. ¿Sabes? No sería igual esta historia escrita en culto o en Claro, formal tal, o sea, lo utilizas como eso, como figura literaria. claro. Lo que decíamos al principio de que esto es una clasificación, pero que registros existen tantos como situaciones se pueden dar. El libro es un buen ejemplo de eso. Entonces, una vez visto un poco qué tipos de registros tenemos y cuáles son sus características, ¿dónde marcaríamos este podcast que Miren dice que es culto? Bueno, es Culto, ¿no? culto en tanto vulgar. En tanto que vulgar es culto. En tanto que Eh. ignorante es culto, yo diría. Sí. Como nosotras, en plan, que intentamos, pero no llegamos. Entonces, yo creo que la ignorancia baja nuestro registro, como que lo tal, pero nuestro intento por tal lo sube, ¿sabes? Claro, tenemos 5 kilos de pedantería, tenemos 1 kilo de ganas de aprender, Más kilos de ganas, ¿eh? 6 kilos, 500 gramos de harina, levadura y eso. Ander, ¿has terminado? No puedo seguir hablando. Ah, bueno, Pero- pues venga. Pero creo que tú también tenés cosas que decir. A mí me da igual decirme sin nada que decir porque yo hablo demasiado. Estoy Hablas harta. demasiado. Estoy harta de escucharme ya. Nada, tenía apuntado cosas por comentar, por si nos quedábamos sin ideas, que nuestro Qué registro, precavido. Es ingeniero. que nuestro registro no es el mismo con una cerveza con 5, Muy de acuerdo. a pesar de que estemos en la misma situación y con las mismas personas. Y también la hora del día yo creo que cambia el registro porque tú estás medio dormido por la mañana. Joder, a la mañana, ¿qué registro tenemos? Menudo registro, al levantarte de la cama. ¿Sabes? Que no puedes ni hablar, tienes además la voz diferente, como ronca. Y luego Pero yo durante me el día, despierto muy contenta. yo no. Yo cuando más feliz soy es por la mañana, cuando me despierto. Yo también Luego soy, ya se va empeorando todo. se va yo soy de poniendo mañanas, peor. pero por la mañana yo prefiero que no me hablen porque mi registro es vulgar. Sí, es verdad que cuesta a veces. Pues, o más cosas que tenía apuntadas. Pues, Más, saca más. ¿Cómo cambia nuestra forma de expresarnos dependiendo de a través de qué lo hagamos? No es lo mismo hablar por WhatsApp, por teléfono, mandar un correo electrónico o hacerlo presencialmente con una persona. Y aquí podríamos incorporar que están los registros y luego están los tecnoregistros, ¿no? Aquellos Claro. que surgen en las nuevas tecnologías. Pues sí. Me estoy dando cuenta que lo que está contando Ander del Ujú. registro, de cómo decir, tiene mucho que ver con lo que yo tengo aquí preparado. O sea que igual Dale. voy a hacerlo rápidamente y terminamos el programa. Bueno, ¿ya has dicho tus ideas estrella? Sí. Luego si no me cortas y dices alguna más. Vale, voy, ¿eh? ¿Sí? Bueno, yo hoy tengo mucho sueño. Tengo mucho sueño porque estamos ahora viviendo aquí, mi primo y yo y Laia, en Bilbo, al lado de la estación del tren y escucho los trenes. Y hay uno que sale a las 6 de la mañana y me suelo despertar. Me voy a acostumbrar. También tengo unos colchones de mierda que estoy haciendo pruebas de laboratorio y las estoy catando. Entonces, pues claro, yo cuando duermo, pues me cierro los ojos y ya hay toda oscuridad, pero no puedo cerrar los oídos. Y eso es un problema. Y es un problema que los murciélagos no tienen, porque tienen párpados en los oídos, para que no se ensordezcan con sus gritos. Qué bien los murciélagos. Sí, lo seguimos mencionando. Lo has pronunciado mal, ¿eh? Ya lo sé. A ver si os Ah, dais cuenta. Pero sabes que está aceptado murciélago por la RAE, ¿verdad? ah, sí. La RAE es muy blanda, tío. Tú no La deberías de RAE hablar acepta mucho. todo. Tú no deberías de hablar mucho porque tú tienes unas perlas como toalla que ahí siguen. Y eso Ya, todavía no está y ya. aceptado, pero
Murciélago, está aceptado, así te lo digo. Creo que Batamanta todavía no. Batamanta no. Pronto llegará. Tápate, guarra. Bueno, pues eso. Y esto de los murciélagos lo he oído en unos vídeos de la directora Lucrecia Martel, que todavía no he visto una peli suya, pero las charlas que he oído en YouTube son muy interesantes. Oye, esta noche voy a ver una peli suya. Y es una directora que, bueno, remarca en el término audiovisual que el audio vaya justo antes, ¿no?, de lo visual, porque ella dice que en las escuelas de cine siempre se trabaja sobre todo lo visual, pero para ella ha sido lo más importante en su carrera profesional, pues el audio, Como en este podcast. como en el podcast. Pero eso es interesante porque la luz va antes que las ondas del sonido. Ya, pero es que el cine no es una ciencia, es un No, arte. ya, pero me refiero a que eso también, o sea, está bien porque va en contra de esa ley, eso está guay. Ya. Estaba diciendo en el Bueno, sentido de congratularla, sí, muy bien. no había pensado así. Ella lo que dice es, nosotros somos unos animales muy especiales que emitimos sonidos con sentidos, que no con sentido. Cuidado, Paul Friends, con sentido es dicho de un cónyuge que consiste la infidelidad del otro. Bueno, ella dice que eso, los sonidos con sentidos. Eso nos convierte en unas rarezas. El que escribe para cine y el que actúa tiene que hacer ese juego extraño de escribir la partitura que va a ser emitida por ese instrumento que emite sonido con la doble cualidad de que ese sonido tiene todas las características del sonido, ritmo, volumen, y además una muy compleja que es la del sentido. Ya que he metido un false friends, que es el consentido, quiero decir algún false friends que he aprendido esta semana. Positivista, cuidado. Positivista no es la happycracia ni nada de Claro. Mr. Wonderful. Es una doctrina en la que pues, la sociedad se perfeccionará mediante la ciencia. O sea, la ciencia es el modelo de la sociedad. Eso es el positivismo. Y el realismo no es naturalismo, pero me da pereza explicarlo. O sea que os lo dejo a vosotros. Si alguien es muy astuto, que lo comente. Y si no, también, no vamos a hacer feos. Vale. Narciso, esto no es un false friends, pero yo creo que me encaja bien. Narciso no es narcisista, porque no es capaz de reconocer su reflejo. O sea, él no se ve a él mismo, él ve a otra persona, entonces no es narcisista. De ahí viene narcisista de Narciso, pero él no lo es. Pero vienen de lo mismo, ¿no? ¿Eh? Vienen de lo mismo, los dos, narciso y narcisista. Sí, viene de él, pero hay que tener en cuenta que Narciso no era narcisista. Narcisista viene de Narciso, pero él no era. Vale, ya entiendo. Eso es. Entonces, bueno, pues en lo que ella dice del sonido y con el sentido y eso, pues para mí, yo me acuerdo del cuento que me contaba mi mamá cada noche, que era el Urmezuri, que más que el cuento me lo podía contar cualquiera, Blancanieves, el cuento me lo podía contar cualquiera, pero lo importante era cómo me lo contaba, ¿no? De repente, con sus pausas y su misterio, era como que me metía un montón en la historia. Entonces, me daba igual lo que me dijera, la cosa era cómo me lo decía. Y yo recuerdo cómo me lo contaba. Eso no es también un poco la entonación, etcétera, etcétera. Es la prosodia, ¿no? Pues mira, no desconozco de la prosodia. Prosodia. Sí, es prosodia como la musicalidad. Y hay una teoría que dice que básicamente primero viene la prosodia, que es un poco la musicalidad, ¿sabes? Y después ya de ahí como que se forma un poco más el lenguaje con palabras y cosas, pero que en realidad para expresar tus emociones lo más efectivo es la prosodia y por lo tanto primero vino la prosodia para expresar ese tipo de cosas. Para hablar con los perros hay que hablar prosodia, Eso. porque a un perro le puedes llamar con otro nombre, pero si entonas igual, te va a hacer caso. Y si, por ejemplo, le echas la bronca diciendo ¡ay, eso no se puede hacer! ¡Eso no se puede hacer! Pues no, va a salir subnormal. Claro. Y lo mismo pasa con los niños. Claro. Que es, en plan, hay una cosa que se llama Motherese, que es como un idioma como de madre, Motherese, ¿vale? Y es el idioma este como que es todo prosodia en realidad, en plan como ¡ay! ¿Sabes? Ese tipo de cosas. Ya. O que le hablas así como, ¿sabes? Y que le estás Sí. al niño todo cosas con la prosodia. Y eso tiene ese nombre, sí. Es que, a ver, pues para mí esto todo nos lleva a pensar en que lo más importante es cómo se dice. Pues, no sé si es el registro o lo que sea, pero bueno, que en el arte también estamos todo el rato
o sea, el arte es como un cómo tras otro, ¿no? Porque, o sea, no sé si decimos algo, o si decimos mucho, o si decimos lo mismo que decían en las cavernas, pero es todo el rato un cómo digo, cómo lo digo, cómo lo expreso. Mm. Y al final se crean un montón de formas, pues formas de arte o formas de lenguaje o de conceptos, y hay una red súper heterogénea. ¿Y qué es lo que conecta la heterogeneidad? Pues la metáfora, venimos al punto Bueno, lingüístico, la miren, metáfora. no me hagas hablar que he encontrado un libro sobre metáforas y ya sabéis de lo que voy a hablar la próxima vez. Vale, solo voy a hacer un No, sí, sí. spoiler, que la metáfora es un sistema de transportes, Mm. que en un clic conecta esto y lo otro. O sea que la Y metáfora es como una función, ¿no? Como que, igual que lo que has dicho, el cómo, me gusta lo que has dicho porque es como, o sea, es en como, realidad no es, no es lo que estés diciendo, el contenido, es más bien la función que estás aplicando a ese contenido, ¿sabes? El cómo es lo que importa en el arte y sí, bueno, ya en está, la vida. exactamente. Porque, por ejemplo, Tampoco te puedes olvidar del que... no te puedes olvidar de que aquí está el ingeniero, No, es pero importante el qué, es importante el qué, pero es un cómo. por ejemplo, en el último programa, para mí, yo dije unas cosas muy interesantes, esto está muy mal que lo diga yo, pero el cómo falló. Entonces ya falló todo, porque si hubiese dicho unas tonterías con un buen aún más, que Miren, todo lo que pude decir súper interesante que no se escuchó nada bien, porque no tenemos micrófono. bueno, Entonces, te voy a el cómo decir es que justo importante. en el momento clave de tu discurso se ha cortado un poco, pero como es el cómo de esta conversación, lo vamos a tener que dejar. Ah, vale. Bueno, pues nada, que el cómo es muy importante, comer también. eh, ya nos estamos pasando de tiempo, pero quiero decir una cosa, que volviendo a la Lucrecia esta, de que pues para ella era importante el sonido y que pasa como algo misterioso en el cómo se dice, pues hay cosas que suceden en el mundo de la persona que habla que son como muy misteriosas y que son difíciles de luego recrear en el cine o volverlas a contar en una conversación. Entonces, cuando igual con una amiga estás contando una bronca que tuviste y te dijo, ¿pero qué te dijo? Es como que no ha entendido nada, porque si tú no puedes decir qué te dijo, porque no importa lo que dijo, importa cómo lo dijo, quién lo, o sea, en qué momento, o sea, tienes que estar ahí. Es muy difícil como trasladar eso luego en otro tiempo y en otro Y por eso espacio. lo Entonces, que tú decías de que tu madre te contaba la historia antes de irte a dormir y cómo la contaba, también es lo que hace, claro, por ejemplo, a un buen escritor, ¿no? No es tanto qué te cuenta la novela, cómo te lo cuenta, para que realmente te metas en la claro. historia, para que te pongas en contexto. Sí, es que hay historias que no cuentan nada, pero lo Claro. estás disfrutando de cómo te lo cuenta. Mm. Bueno, Ander, ¿tú tienes algo que decir? que ha estado muy bien. Ha estado bien, ¿no? Ha estado bien el Sí, programa. yo creo que nos estamos acostumbrando a este cómo virtual. Pues a ver cómo se nos oye aquí a mi primo y a mí, ¿eh? Porque no tenemos micrófono y estoy hablando del cómo y estamos hablando del registro. Hemos tenido un buen registro, ¿no? Un En buen registro. general, poca Acertado. vulgaridad, ¿o qué? Correcto. Mm, Mm, Yo creo que todo lo que digamos vulgar tendríamos que decirlo en francés en este podcast de aquí en adelante. Yo creo que no hemos llegado a la vulgaridad. Hemos estado... hemos rozado, pero No, hemos no estado en la coloquialidad. me coloqué. Ah, vale. Es que mi primo ahora es experto en registros, ¿eh? Claro. Luego, cuando utilizamos palabras como pathos formel, yo creo que ahí pasamos al culto, ¿eh? Hay que Ahí Sí, decirlo. sube, ahí sube sí, el sube. nivel. Cuando hablo yo baja un poco. No, No, no no, baja, porque simplemente nos has que... hecho una clasificación excelente. Exactamente. Pero pobre en el léxico. Bueno, has usado algunas palabras que me han sorprendido. Y es Has rica en dicho, creatividad. ¿qué has dicho, Irene? Es rica en creatividad. Rica en creatividad y tú eres nuestra abejita. Bueno, No, pues... pues yo creo que... ¿qué? Ah, ¿ibas a decir algo más, Miren o Ander? No, que ya se termina, nos hemos pasado de tiempo de nuevo. Es que Sí. tenemos tanto que decir todos Tenemos los que días. hacerlo... Yo estoy en desacuerdo. Tenemos que hacerlo más corto, tío. Pero Vale, Irene dice que quiere hacerlo de media hora. Los que lleguéis a este punto de este audio, os parece que sois los fans, los únicos fans, los pocos que nos quedan, podéis votar todo el rato diciendo cosas. Podéis votar si preferís de media hora para que vuestra night routine no se alargue demasiado o si está bien esta largura que llevamos. muy bien. Cuanto más Pues mejor o peor. lo dejamos en manos de nuestra abundante audiencia. ¿Vale? Eso es.
vamos a tener en cuenta el único comentario que haya, pero que haya que haya. Y, vulgaridad. y no voy a decir más.